Recording is on. Listo, creo que ya estamos grabando. Entonces, como les dije, el objetivo de nuestra clase de hoy no solamente es conocer qué es la tabla periódica, cómo se organiza la tabla periódica, sino ver el recorrido histórico que nos ha llevado hasta la postulación de la tabla periódica igual no actual. Entonces vamos a ver desde la clasificación más sencilla hasta la clasificación actual. Ahí me confirman, porfa, si me escuchan bien y si están viendo pantalla. Sí, profe. Bueno, Sí, listo. señora. Gracias. Al igual que todas las clases, pues entonces la dinámica, voy explicándoles el tema, partecitas, les voy haciendo preguntitas y si pues están teniendo algún tipo de duda, pues me la hacen saber, que sería lo ideal. Listo. Entonces, nuestra historia comienza en 1803, o sea, digamos que nosotros podemos decir que la tabla periódica es actual, o sea, 1800, siglo XIX. Digamos que las primeras propuestas de tabla periódica son bastante recientes, ¿no? Entonces nos enfocamos o vamos hacia 1803 y viene un personaje muy importante que es John Dalton. Él es muy importante para la química porque adicional, además de trabajar con la tabla periódica, él trabajó y planteó los modelos atómicos, un modelo atómico que yo creo que lo vamos a ver la próxima clase. John Dalton hace algo muy importante y es introducir el uso de símbolos para representar los átomos de los diferentes elementos. En esa época, 1803, conocíamos en promedio unos 20, 30 elementos, no más. Actualmente 118 y en aumento. En esa época todavía eran muy poquitos los elementos que se habían descubierto. Recordemos que la mayoría de los elementos que encontramos en la tabla periódica son naturales, es decir, han sido descubiertos o extraídos de una fuente natural, y los demás son sintéticos, es decir, pues que han sido fabricados, sintetizados en un laboratorio. Para los elementos que había en 1803, que se habían descubierto en 1803, no había como una forma de conocerlos, digamos que a nivel, ¿cómo decirlo?, unitario, o sea, se descubrieron unos elementos, pero no sabían cómo darles un nombre o conocerlos o darles una forma para poderlos conocer. Entonces es Dalton, digamos, el primer personaje que introduce los símbolos para representar a los elementos. Símbolos como cuáles, como los que ustedes ven acá en esta ficha. Entonces, para el hidrógeno, el símbolo que le dio fue un circulito con un puntico en el medio. Para el carbono, un circulito pintado de café y así sucesivamente. Acá hay algunos ejemplos de la notación de nomenclatura que hizo Dalton. Estos símbolos nosotros los podemos, digamos, relacionar mucho como con figuras, porque el término símbolo va a cambiar bastante cuando veamos la tabla periódica actual. Nosotros vemos que el símbolo ya se entiende de una manera diferente. Aquí, entonces, esperen que me vine acá y esto se ve raro. Se ve, no sé si alcanzan ustedes a ver ahí cómo se ve la pantalla. Sí, profe. Sí, señora. No sé por qué. Bueno, devolvámonos al documento para no estresarnos hasta allá. Entonces, Dalton, en 1803, le asigna, digamos, hablemoslo así, como unas figuritas a los elementos. Ejemplos como los que ustedes ven ahí, entonces el zinc, un circulito y dentro una Z. Estos, por ejemplo, de acá, los que tienen letras, ya se acercan un poquito más al sistema de nomenclatura actual. Sin embargo, ese, digamos, fue el aporte de Dalton, empezar o crear un primer sistema de representación gráfica de los elementos.
Digamos, es que es un personaje muy importante por eso, porque dice, hay unos elementos, pero digamos que debemos encontrar la manera de que todos los conozcamos de la misma manera. O sea, una forma común. ¿Qué es lo que pasa actualmente, no? Si a uno le dicen el hidrógeno, uno ya conoce el símbolo, la H, el oxígeno, la O, el sodio, Na. Uno ya tiene una referencia y es algo, digamos, sí, unitario, o sea, aplica para todos los lugares del mundo esos mismos símbolos. John Dalton entonces es el primer personaje en hacer un sistema de clasificación, pero utilizando estos símbolos que ustedes ven acá. Después de Dalton viene un personaje, John Jacob Berzelius, en 1814. Ya para la época se habían descubierto más elementos, teníamos alrededor de 43 elementos descubiertos hasta esa fecha. Y entonces él ya cambió un poquito el sistema de clasificación de Dalton y lo cambia esos símbolos o esas figuritas por letras. Entonces él empieza a utilizar letras como símbolos de los elementos. Entonces ustedes ven ahí que el hidrógeno, entonces Berzelius dice, ya no va a ser esa bolita con ese puntico en el medio, sino lo vamos a conocer por la letra H. Nitrógeno con la N, carbono con la C, oxígeno con la O y así sucesivamente. Entonces cambia. Ya no vamos a utilizar esos símbolos o esas figuras que tienden a ser tediosas, pues vamos a cambiar eso por letras. Esto pues aún se acerca más al sistema actual. Esto todavía se conserva, ¿no? Nosotros los elementos químicos pues los conocemos por sus símbolos y sus símbolos están compuestos por letras. Entonces, Berzelius es el personaje que introduce el uso de letras para denotar a los elementos químicos que hasta la época se conocían 43. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con Dalton y Berzelius? No, señora. Listo, entonces recordemos que estamos viendo las primeras propuestas de clasificación de los elementos hasta llegar a una clasificación actual, ¿no? Cuando hablamos de tabla periódica, no sé si todos tengamos el mismo acercamiento a la tabla, si todos han visto una tabla periódica. Yo, por ejemplo, en línea utilizo esta y ahorita les paso el enlace. Esta es una tabla periódica actual. Ustedes la tabla periódica la ven muy bonita, tiene unos números que vamos a ver ahorita qué son, tiene unos colores que ya vamos a ver qué son esos colores. Y llegar a esto ha costado mucho y lleva muchos años de trabajo. Empezamos de eso, o sea, pasamos de esto, de poner estas figuritas, a un sistema bastante completo como el que trabajamos actualmente. Entonces, la importancia de esto es ver cómo ha sido esa evolución, ¿no? Que también va de la mano con los elementos que se habían descubierto hasta el momento, ¿no? Nosotros no podemos decir que 43 elementos sea algo representativo en comparación con los que tenemos actualmente, 118. Entonces, como la nutrición sí, la nutrición pues de la tabla se da también gracias a eso, a que se van, a lo largo de la historia, pues se van descubierto cada vez más elementos. Bueno, entonces Dalton su aporte es, digamos que, crear el primer sistema de clasificación de los elementos, asignándoles símbolos con estas formas como de figuritas. Viene ya Berzelius, entonces dice, no, vamos a cambiar esas figuritas por letras. Entonces, el aporte de Berzelius es introducir el uso de letras como símbolos, perdón, de los elementos descubiertos hasta esa época, 43. Bueno, aquí ya viene una propuesta de tabla periódica un poquito más completa y compleja, que son las tríadas de Dobereiner. Esto es en 1817, creo que este era 1814. No pasó mucho tiempo
para que Dobereiner propusiera una tabla periódica o hiciera un sistema de clasificación denotado triadas. Cuando yo utilizo la palabra triada, la triada se refiere a 3, ¿no? Entonces, una triada o las triadas como tal eran grupos de 3 elementos. De esos grupos se conocía una información muy importante y era la masa atómica. Recordemos que nosotros la clase pasada, cuando vimos la introducción a la materia, nosotros decíamos que la química estudiaba la materia y la materia era todo lo que existía en el universo y se entiende como todo lo que tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. La masa, digamos que nosotros lo relacionamos con unidades como por ejemplo los gramos, los kilogramos, las toneladas, las libras. Eso es masa, ¿no? Es una unidad, digamos que nosotros podemos determinar en un instrumento de medición adecuado, con una balanza, una báscula. Cuando yo hablo de una masa atómica, yo estoy hablando de una masa que yo determino generalmente a raíz de o a partir de procesos matemáticos, porque yo no puedo coger un átomo de hidrógeno y llevarlo a una pesa o a una báscula y determinar su masa. Eso no se puede hacer porque recordemos que los átomos son partículas muy pequeñas que nadie ha visto en realidad. Nosotros hemos hecho experimentos donde hemos visto el comportamiento de él, pero no hay como una foto que me diga el átomo es así, porque todavía no se ha desarrollado pues un instrumento que llegue a esos niveles tan pequeños. Los átomos no se pueden ver, por ejemplo, en un microscopio, cosa que sí podemos hacer con las células, por ejemplo. Entonces, la masa atómica de los elementos se ha determinado a partir de ecuaciones matemáticas, tomando algunos elementos de referencia como el oxígeno y el hidrógeno. Cuando hablamos de masa atómica, entonces, por ejemplo, ustedes acá en pantalla tenemos el hidrógeno. En esta tabla periódica o en cualquier tabla periódica, ustedes van a encontrar para cada elemento mucha información. Las más importantes son estas que ustedes ven acá: número atómico, símbolo, nombre y masa atómica. Entonces, la masa atómica o peso atómico lo vamos a encontrar en la parte, digamos, casi siempre debajo del nombre del elemento. Ese peso atómico, digamos que nosotros no podemos decir 1 gramo de oxígeno, 1 gramo de hidrógeno, sino que la masa está determinada en unidades de masa atómica, así se le llama, o en gramos por mol. O sea, ya hablamos de unidades de gramo, pero ya digamos que la encontramos inmersa en una magnitud mayor que son las moles. Pero para no complicarnos con eso, la masa atómica, entonces nosotros generalmente decimos que está dada en unidades de masa atómica, así se le llama. Entonces el hidrógeno 1,008 unidades de masa atómica, el berilio 9,0122 unidades de masa atómica y así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿a qué iba yo con esto? Había unos elementos ya descubiertos y ya se conocía la masa atómica. Entonces, del litio ya se conocía que la masa era de 7. Entonces, voy acá a la tabla periódica y corroboro la información. Tengo el litio acá y el litio, bueno, ya no se agrandó en pantalla, no sé por qué. El litio, si lo ponemos acá en pantalla, tiene una masa aproximada de 7, 6,94 aproximada a 7. El potasio, 39. Vamos a buscar el potasio acá. Y el potasio efectivamente tiene una masa de 39. Resulta que lo que hacía Dobereiner era que cogía 3 elementos, ustedes los ven ahí en este recuadro como con colores, con propiedades que tuvieran propiedades similares, ¿no? Porque eso es algo muy importante. Nosotros organizamos una tabla periódica según unas propiedades. Entonces, teniendo en cuenta las propiedades que se conocían de los elementos en esa época, Dobereiner escogía 3 elementos con propiedades similares y hacía grupitos. Entonces, hacía grupitos de 3. Y él decía lo siguiente:
La masa del elemento central, que en este caso, por ejemplo, de estos tres elementos, sería el sodio, es la media de los elementos de los extremos. Es decir, yo cojo y sumo la masa del litio con la masa del potasio, divido eso en 2 y me debe dar la masa del elemento de la mitad, en este caso el sodio. ¿Eso aplica? Sí, pero no siempre. O sea, eso que hacía Dobereiner de, digamos, extraer la masa del elemento de la mitad, haciendo la suma y dividiendo en 2 la masa de los elementos de los extremos, no se cumplía siempre. Había casos que sí y había otros que no. Como no se cumplían, pues digamos que esto no pudo convertirse en una ley y posterior teoría. Se queda simplemente en una propuesta. Importante por el hecho de que ya empieza a hacer grupos. Eso digamos que sería el aporte de Dobereiner. Él ya empieza a desarrollar la idea de grupos. Un grupo, recordemos que en general en la vida, cuando yo hablo de grupo, es una asociación de personas, de, bueno, de lo que sea, que tienen algo en común, ¿sí? Nosotros somos un grupo de estudiantes que estamos haciendo nuestro bachillerato y esa es nuestra característica común, que todos estamos aquí, independiente de la edad, de la ocupación, de lo que sea, nosotros tenemos algo en común y es que estamos haciendo nuestro bachillerato virtual. Eso nos convierte en un grupo porque tenemos esa característica en común. Con los elementos pasa lo mismo. Hay elementos que tienen características comunes y por ende vamos a poder formar grupitos. Entonces, Dobereiner, en realidad, lo que les digo, el aporte de él es empezar a crear o a proponer la idea de que los elementos se pueden agrupar. En este caso, pues la agrupación de él solamente fue de 3 grupitos de 3 elementos. ¿Listo? Preguntas aquí con Dobereiner. No sé por qué eso se ve así. Tan raro esto. Preguntas. No, señora. Ve qué raro porque se verá así. A ver, pantalla completa. No, menos. Yo también soy nuevita en esto. Ay, Dios. ¿Así? Sí, al menos así ya no se ve eso ahí raro. Listo. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿sí? Con las triadas. Siempre que vean, digamos, o el nombre como tal ya me da una idea del trabajo que desarrolló, ¿no? Triada, entonces, triada se refiere a 3. En este caso, entonces, Dobereiner hizo grupitos de 3 y determinaba la masa atómica del elemento del medio con la media de los elementos de los extremos. Da entonces la noción de que nosotros podemos hacer grupos dependiendo pues de las propiedades que tengan los elementos. ¿Listo? Esperen, yo los miro por acá. Le cacharreo acá. Listo. Bueno, siguiendo con nuestra historia de la evolución de la tabla periódica. Esto me quedó en tamaño de letra diferente. Viene otro personaje, Chan Courtois, en 1862, y él sigue con la idea de hacer, bueno, de formar agrupaciones, pero él lo hace de una manera diferente. Desde Dobereiner empezamos a clasificar teniendo en cuenta la masa atómica o el peso atómico. Por ahorita, por efectos de la clase, digamos que masa atómica y peso atómico vamos a decir que es lo mismo. Pero hay una diferencia que lo vamos a ver en clases posteriores. Decir masa y peso es diferente. El peso tiene en cuenta los isótopos posibles que tenga el elemento. La masa no. Sin embargo, pues entonces hablando del peso atómico,
Resulta que Charles utiliza los valores de peso atómico conocidos, o sea, los elementos que había, ya se conocía de esos elementos el peso atómico. Entonces, él lo que hace es que ordena los elementos en función creciente a su peso atómico. ¿A qué creen que se refiere esa palabra de creciente? Que va aumentando. Que va aumentando, ¿sí? Entonces, él dice, voy a ordenar los elementos desde el que tiene un peso atómico menor, que ustedes lo ven acá, que era el litio, hasta el elemento que en ese momento tenía el peso atómico mayor, que en este caso sería 49. Peso atómico, entonces vengan, les busco acá en la tabla, corroboramos sin embargo, titanio 49, titanio 48 sería. Ahí hay un pequeño desfase. El litio, si bien, seguimos con 7. Ahí. Entonces, él ordena en función, esto es muy importante y es saber cuál es el criterio de clasificación que ellos utilizaban. ¿Listo? Dobereiner, el criterio de clasificación era el peso atómico. Charles-Cortois, el criterio de clasificación, el peso atómico. Vamos a ver que más adelante esto va a cambiar. Entonces eso es importante, el criterio que ellos utilizan para clasificar, porque yo no puedo clasificar sin tener, digamos, algo como un punto de referencia, ¿sí? Yo voy a clasificar, no sé, ustedes tienen 20 objetos y los van a clasificar, pero vamos a clasificarlo a partir de qué propiedad, del color, de la forma, del peso, ¿sí? Uno para clasificar utiliza un criterio. En este caso, el criterio de clasificación de Dobereiner, peso atómico de Charles-Cortois, sigue siendo el peso atómico en función creciente. Entonces, ubicaba los elementos desde el de menor peso hasta el de mayor sobre una curva helicoidal que viene a ser esto, como como si fuera el ADN. Eso es una curva helicoidal, así como se las estoy señalando ahí. Y lo que hacía después era que dividía esa curva en 16 partes, o sea, le trazaba unas líneas verticales. ¿Listo? ¿De qué se dio cuenta Charles-Cortois? Ese nombre me cuesta mucho pronunciarlo. Que los elementos que quedaban en línea vertical tenían propiedades similares. Entonces, importantísimo, siempre cuando yo les hable de tabla periódica, se llama tabla periódica porque hay una periodicidad en las propiedades de los elementos de cada grupo. Entonces, cuando yo hablo de grupo, hablo de elementos que tienen propiedades semejantes. Aquí ya desde Charles-Cortois, bueno, desde Dobereiner, ya vimos que hay elementos que tienen propiedades semejantes. Entonces, Charles-Cortois ubicó los elementos sobre esta curva, trazó unas líneas verticales y los elementos que quedaban debajo de esa línea eran elementos con propiedades similares. Litio, sodio y potasio, según Charles-Cortois, tenían propiedades semejantes. Si yo los busco en la tabla periódica actual, litio, sodio y potasio, efectivamente están en el mismo grupo. Entonces, quiere decir que esto sí, digamos que tiene cierta validez. F y Cl, o sea, flúor y cloro, vamos a buscarlo si en la tabla periódica actual lo encontramos en el mismo grupo, flúor y cloro. Aquí como adelantándome un poquito al tema, los grupos son así, de manera vertical. Entonces, son en total 18 grupos. En el caso del flúor y el cloro, efectivamente, los encontramos en el mismo grupo. Entonces, esto digamos que nos da una idea de que estas formas de clasificación sí tienen todavía cierta validez. Estos tres, berilio, magnesio y calcio, siguen estando en el mismo grupo y así sucesivamente. Entonces, Charles-Cortois, este es su aporte, este es su sistema de clasificación. Ordena elementos de menor peso a mayor peso
sobre una curva helicoidal, trazaba unas líneas verticales y los elementos que quedaban bajo, digamos, cada intersección eran elementos con propiedades semejantes. ¿Preguntas con esta de Chan-Courtois? No, señora. Listo. Bueno, ahora viene un sistema de clasificación bastante importante que son las octavas de Newland. Si las tríadas eran grupos de 3, las octavas eran grupos de ¿cuántos? De 8. De 8. De 8, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo las octavas o Newland, este personaje ya en 1863, lo que propone es, digamos, no como tal grupos de 8, sino que vamos a ver una periodicidad entre el octavo elemento y el primero. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El criterio de clasificación, ¿cuál es? El mismo de Chan-Courtois, orden creciente de masas atómicas. ¿Listo? Él sigue utilizando los pesos atómicos o masas atómicas para su sistema de clasificación. Orden creciente, lo mismo, de menor a mayor. Él lo que hizo fue que dispuso a los elementos en filas horizontales de 7 en 7. Entonces, ustedes ven acá, vamos a trabajar con estas dos series, primera serie y segunda serie. En la primera serie tengo estos elementos en línea horizontal, recordemos que esto es horizontal, así pues. Ponía 7 elementos. La segunda serie, otros 7 elementos. Pero ¿por qué se llamaba las octavas? Resulta que se presentaban casos en el que el octavo elemento se parecía en propiedades al primero, el segundo al noveno, el décimo al tercero y así sucesivamente. Es decir, nos enfocamos en estas dos series, ¿listo? Yo tengo acá 7, entonces este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El octavo elemento vendría a ser el primero de la serie 2, es decir, el sodio. ¿Qué vendría a ser el octavo elemento? Se llaman octavas por eso, porque el octavo elemento se parecía en propiedades al primero. ¿Listo? Eso es como son series consecutivas, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, el octavo se parecía al primero. Y litio y sodio ya vimos que efectivamente sí están en el mismo grupo. Litio y sodio, por ende, tienen propiedades semejantes. El noveno al segundo, es decir, el magnesio, Mg, se parecía al berilio. ¿Listo? Entonces, esas fueron las octavas. Entonces, organizábamos los elementos en filas horizontales, perdón, de 7 elementos. El octavo entonces se parecía en propiedades al primero y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué pasó con las octavas de Newland? Que los elementos descubiertos hasta la época 14 no cumplían con esta ley de las octavas. Por ende, digamos que esa es una forma o un criterio para no utilizar este sistema de clasificación. Es importante, claro, todo lo que se hace en ciencia es importante. Que venga algo mejor y digamos de cierta manera, abolir, se me olvidó cómo conjugar abolir, pero que como que le quite validez pues a lo que había antes, eso pasa todo el tiempo. Pero no quiere decir que lo que ya no es válido no haya tenido importancia, ¿sí? Entonces, eso es lo chévere de la historia, sobre todo en ciencia, que uno ve que hay aportes y son aportes significativos, pero que ya no son vigentes, por decirlo de alguna manera. Aquí en las octavas de Newland, quiero que entre todos hagamos un ejercicio que es lo que les pido en el taller. En el taller
voy hasta abajo, hay un puntico de las octavas de Newland, que es el punto 5. Resulta que les dan 3 series, cada una pues va en orden 7, 7 y 7, y les dicen, si tal elemento es el primero, ¿cuál sería el octavo? ¿Sí? Si X elemento es el primero, no, es lo mismo. Si X elemento es el primero, ¿cuál sería el octavo? Tal elemento tendría propiedades semejantes a tal otro. Entonces vamos a hacerlo con los de arriba para que tengamos una idea de cómo desarrollar ese punto. Tin, 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 tin. Resulta que en las octavas, entonces, este va a ser el número 1, ¿sí? Como les hice el conteo ahorita. Pero resulta que yo ahora ya no quiero que el litio sea el 1, sino el carbono va a ser el 1, ¿sí? Si yo digo que el carbono va a ser el 1, ustedes van a decir este es el 1, este es el 2, este es el 3 y así sucesivamente. Bajan y empiezan y siguen con el conteo. Si el carbono es el elemento número 1, ¿cuál sería el octavo? En este caso de este ejemplo en particular. Ese que dice, sí, no sé qué significa. El sí, ¿cierto? Que es el silicio. Entonces, ¿por qué el sí? El silicio. Este sería el 1, nitrógeno 2, oxígeno 3, flúor 4, sodio 5, magnesio 6, aluminio 7, silicio 8. Efectivamente, entonces el carbono y el silicio, el silicio sería el octavo, por ende, ese silicio en propiedades es semejante al carbono. De ahí el nombre de octavas, ¿no? El octavo se parece al primero. Si el silicio es el octavo, el fósforo sería el noveno, ¿sí? Y entonces ese noveno, ¿a quién se parecería? Si el octavo se parece al primero, el noveno, ¿a Al, cuál se al parecería? de, al de N, A la N, ¿cierto? Al nitrógeno. Porque si el octavo se parece al primero, el noveno se parece al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. Entonces, eso van a hacer en ese punto del taller. Les van a decir, X elemento es el primero, dígame cuál es el octavo. Este con este tendrán propiedades semejantes, más o menos así vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, otro ejemplo, si el oxígeno en este caso, si ahora el oxígeno es el primero, ¿cuál sería el octavo? el de la P. Ah, no, el de la S, profe, S. El de S. la S. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el octavo elemento sería la S, que es el azufre. Quiere decir que en propiedades el oxígeno y el azufre son similares. Y por ende, el cloro, que sería el noveno, se parecería ¿a quién? Al de la F. Al de la F, que sería el flúor. ¿Listo? Esa es la dinámica que nosotros utilizamos para aplicar actualmente la teoría de octavas de Newland. ¿Sí? Eso es como una forma de no dejar morir la idea, ¿no? Porque pues lo que les digo, ya este sistema pues lógicamente no se utiliza, pero pues tuvo su importancia. ¿Cuál creería yo que es la importancia o el aporte significativo de él? Uno, pues que sigue trabajando el tema de que hay grupos, de que hay elementos que que vamos a poder agrupar porque tienen propiedades semejantes. Entonces, ese sería, digamos, el aporte, ¿no? Que ya, digamos, pues ya no porque ya viene la idea de antes, pero continúa con la idea y de cierta manera los grupos cada vez son de mayor cantidad, o sea, ya pasamos de 3, digamos, a 8 y así sucesivamente, ya hablo de un número mayor. Bueno, ahora viene ahora sí, digamos, una tabla o una propuesta de tabla periódica que sienta ahora sí las bases de la tabla actual. Es la tabla periódica de Mendeleev, ¿sí? Resulta que hubo dos personajes que trabajaron en paralelo en esta propuesta, que fue Mendeleev y Meyer.
ellos trabajaron, digamos, cosas similares, pero pues no, creería yo, ¿no? Y esperaría que no tenían conocimiento uno del otro lo que estaban haciendo. Sin embargo, Mendeleev se arrodilló primero, publicó primero, y el que publica primero gana. O sea, así Meyer hubiera llevado, o sea, llevara más tiempo pues en el estudio, o así él haya empezado primero, resulta que Mendeleev se le adelantó, publicó primero y él se llevó los créditos. Sin embargo, pues hay gente que le dice la tabla periódica de Mendeleev y Meyer, pero se le atribuye más a Mendeleev. Él, perdón, él utilizó, o sea, siguió con el tema de que vamos a agrupar según las propiedades, pero él amplió el rango de propiedades, o sea, él dijo, vamos a utilizar las propiedades químicas para la clasificación, es decir, cómo reacciona cada elemento bajo cierta reacción. Entonces, si yo pongo a X elemento en reacción con oxígeno, ¿qué pasa? Si lo pongo en reacción con agua, ¿qué pasa? Si le pongo electricidad, ¿qué pasa? A eso se refiere con propiedad química, o sea, la forma como el elemento reacciona bajo ciertas condiciones y que sufre un cambio, ¿no? Cuando hablamos de una reacción química, yo tengo algo de partida, pero al final tengo algo diferente, que es completamente opuesto a lo que vimos la clase pasada de los cambios de estado. Cuando hay cambios de estado, pues hay cambios físicos, pero la sustancia sigue siendo la misma. Si yo hablo del hielo, pues es agua en estado sólido. Si hablo de líquido, es la misma molécula de agua, pero en estado líquido. Si hablo de vapor, agua en estado vapor, es la misma agua, pero en estado gaseoso. Entonces, cuando yo hablo de un cambio físico, hablo de eso. O sea, hay un cambio evidente, pero la estructura química se mantiene en contraposición con un cambio químico. Aquí, cuando hay un cambio químico que es producto de una reacción, yo tengo algo de entrada y al final tengo algo completamente diferente. Lo que hablábamos de la combustión, creo que acá lo hemos alcanzado a hablar. Yo tengo una hoja de papel, resulta que me dio por prenderle fuego y al final tengo cenizas, dióxido de carbono y vapor de agua. Eso que tengo al final es completamente diferente a lo que tenía inicialmente. Listo, entonces esa es como la diferencia. Ahora, Mendeleev utilizó las propiedades químicas, es decir, lo que les decía ahorita, cómo cada elemento reaccionaba bajo ciertas condiciones. Entonces, él tuvo en cuenta el tipo de óxidos que se formaban, el tipo de hidruros, los estados de valencia, bueno, muchas propiedades. Él utilizó como criterio para su tabla periódica el mismo de antes, el peso atómico. Ese fue el criterio principal para organizar, ¿no? Para formar los grupos tengo en cuenta las propiedades. Para organizar tengo en cuenta el peso atómico, ¿listo? Entonces, él decía que las propiedades eran función del peso atómico y a eso le llamó ley periódica de los elementos, ¿listo? ¿Cuáles son las características de la tabla periódica de Mendeleev? Entonces, a la época 1869 ya pasamos a 63 elementos, ya había un número mayor. Ordenó esos 63 elementos en función creciente de su peso atómico. Lo mismo que hacía Chan-Cortois, lo mismo que hacía Newland, pero aquí él cambió e implantó o propuso digamos, el sistema de organización actual y es las filas y las columnas. Filas horizontales y columnas que son los mismos grupos. Eso se conserva en el sistema de clasificación actual. Si ustedes ven esta formita que adquiere esta tabla periódica, se da gracias a eso, a que yo tengo unos elementos, los elementos ordenados por filas,
que vienen a ser estas, ¿no? Que en este caso son 7 filas, véanlos acá los números, y los grupos que serían las columnas, que en este caso son 18 grupos o 18 columnas, ¿listo? Entonces, eso de Mendeleev se sigue conservando, por eso es tan importante Mendeleev. Digamos que Mendeleev es considerado como el padre de la tabla periódica, porque él hizo, digamos, porque el sistema de clasificación, no, el orden como tal, se sigue manteniendo. Descripción de otra característica de la tabla de Mendeleev, lo de siempre, lo que les he venido insistiendo hoy, los elementos que se encontraban en un mismo grupo tienen propiedades semejantes unos con los otros. Los elementos de cada fila forman un periodo. Entonces, esos 7 números me indican que la tabla periódica está compuesta por 7 periodos. Periodo 1, hidrógeno y helio. Recuerden que los periodos son las filas, o sea, vamos en horizontal. En el periodo 2 encuentro al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor y al neón. Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces son 7 periodos y los periodos entonces los identificamos de manera horizontal, ¿listo? ¿Claros ahí con el tema de los periodos? ¿Aló? Señora, ¿Cuántos periodos entonces tenemos? 7, profe. 7, ¿listo? Que los identificamos de manera horizontal. Resulta que ustedes ven acá algo muy interesante y es que hay como 2 filas que están aparte. Eso se llaman los metales de transición interna, específicamente el grupo de los lantánidos, que es el de arriba, y el grupo de los actínidos, que sería la de abajo. Es que no sé cómo volver a la de los colores, que en los colores se ve más bonito. Miren a ver si la puedo volver a cargar. Y ahora, quién sabe qué propiedad estaba ahí. Serie. Ahora sí. Resulta que nosotros tenemos esto como por separado, ¿sí? Lo que pasa es que estos elementos, por convención, se separaron de la tabla periódica, pero ellos, digamos, corresponden. La primera serie, que es esta de los lantánidos, o sea, la de arribita, esta, pertenece al periodo 6. Ustedes ven ahí el número, ahí dice, está el 6 al lado. Y los actínidos al periodo 7. Entonces, básicamente es como si yo cogiera y esto lo subiera así. ¿Listo? Ellos quedan así, pero pues como para también no, digamos, como para, ¿cómo lo diría yo? Como para hacer una tabla periódica visualmente más fácil de leer, se separaron. También por el tema de las propiedades. Son grupos bastante, digamos, con propiedades bastante particulares. La mayoría son sintéticos, entonces por eso se ponen abajo. Pero esos elementos pertenecen a esta serie al 6 y la otra serie al 7. Ahora, ¿cómo hago para devolverme? Serie tan. Y ahora, ¿cómo hago para sacarlos de ahí? Bueno, resulta que esa clasificación de los 7 periodos se le atribuye a Mendeleev, pero hay una gran diferencia con la tabla periódica actual que ya la vamos a ver. Ay, ahora no sé cómo separar esto. Ni siquiera volviéndola a cargar, creo. Ah, atómico, no, serie. Ay, no sé cómo separar eso. No me acuerdo. Que no me gusta tener esa tabla así. Bueno, entonces, esa notación de utilizar los periodos viene desde Mendeleev. ¿Listo? Esos periodos me indican el nivel de energía
en el que se encuentra, o sea, que el nivel de energía máximo que tiene ese elemento en su configuración electrónica. No sé si alcancemos por temas del curso a ver configuración electrónica, no creería, pero los periodos se relacionan directamente con el nivel de energía. Un átomo puede tener un nivel de energía de 1, como el hidrógeno o el helio, o puede llegar a tener 7 niveles de energía, como el caso del francio, el radio, el actínido. Entonces, los periodos son muy importantes porque ya me da una noción de las propiedades electrónicas, pues, de los átomos, de cómo se estructura o cómo se organizan los átomos a nivel interno. Los elementos de cada columna forman grupos, forman un grupo. Aquí entonces ya vamos con la otra o con la complementación pues de la estructura de la tabla. Nuestra tabla periódica entonces está dividida en 7 periodos que son de manera horizontal y 18 grupos que son de manera vertical. En cada grupo, ahora sí, yo tengo elementos con propiedades semejantes y cada grupo tiene un nombre. Entonces, a eso se le atribuyen los colorcitos de la tabla periódica actual. Esta tabla periódica interactiva es bastante interesante por eso. A ver, yo se las pongo acá en el chat. Esa tabla periódica es muy chévere que ustedes la revisen, porque si yo me paro, por ejemplo, acá en alcalino, me muestra los elementos que se encuentran en ese grupo. O sea, cada grupo tiene unos elementos, esos elementos tienen propiedades semejantes, pero digamos esos grupos yo los voy a conocer por unos nombres en específicos. Entonces, los del grupo 1, alcalinos, los del grupo 2, alcalino-térreos, aquí nos vamos abajo, lantánidos, actínidos, metales de transición son todos estos, metales del bloque P son estos de acá, semimetales, estos señores de acá de esta escalerita, estos son elementos no metálicos, estos son gases nobles y me faltan los halógenos. Ah, bueno, aquí está arriba el nombre. Esta columna 17 son los halógenos. Si ustedes quieren dar nombre aparte, los del grupo 16 son los anfígenos, los del 15 son los pictógenos y así. Ah, bueno, con respecto a los grupos, nosotros hablamos de las columnas y yo no puedo decir que esto se relacione con la idea que yo les estoy dando, ¿sí? Ustedes dirán, pero ellos están en columnas diferentes, ¿cómo puedo decir que son del mismo grupo? Entonces, se agrupan así porque tienen propiedades semejantes, sin embargo, cada elemento pertenece a un grupo en específico y ese grupo tiene un nombre. Ya lo vamos a ver más adelante, el nombre de cada uno de los grupos. Acá es fácil porque los alcalinos iban en línea, los alcalino-térreos también, los lantánidos y actínidos también. Pero acá, sí, digamos, hay unos cambios. Lo importante es, volviendo a la idea como para no saltarme tanto, la tabla periódica o Mendeleev propone eso, ¿no? 7 periodos y grupos, que son las columnas. En esa época no había 18 grupos, ¿sí? Todavía no había esa noción de 18 grupos, pero él dice, venga, vamos a organizar así por periodos y vengan a ver si por acá tengo la tabla. Aquí está la tabla. Entonces, esta tabla es súper diferente, o sea, tenemos muchas, digamos, hay muchas diferencias con la tabla actual, pero ese sistema de periodos y grupos es lo que todavía se conserva, que es lo realmente importante. Bueno, para esa época nosotros dividíamos los grupos por familias de la A y la B. Entonces, para no enredarnos mucho, venga, buscamos rápido una tabla periódica aquí en imágenes. Y resulta que nosotros tenemos los grupos, nosotros es que no se ve bien, los podemos conocer del 1 al 18 o los podemos conocer con números romanos acompañados de una letra. Si ustedes ven, el grupo 1 es el mismo grupo 1A, el grupo 2 es el grupo 2A,
El 3 ya es el 3, pero B. Toda esta parte del medio es el grupo B. Y así sucesivamente. Ese sistema era el que utilizaba Mendeleev. Utilizaba la notación con números romanos. ¿Listo? Entonces, pero digamos lo realmente importante de Mendeleev es eso. Dice, la tabla periódica la vamos a organizar por periodos, que son las filas, y por grupos, que son las columnas. ¿Listo? Actualmente entonces se conoce este sistema. En esa época todavía no estaba tan estructurado, ¿no? Entonces Mendeleev utiliza el sistema de notación con números romanos, ¿listo? Que es lo que vemos acá al ladito. Sin embargo, es importante que no olviden esto. Mendeleev no clasifica, por peso atómico, ¿listo? Ese es el criterio de organizar. Él organiza según, en función, pues, del peso atómico. ¿Qué otro, digamos, aporte importante hizo Mendeleev? Observó que para ordenar en grupos era necesario dejar espacios vacíos para nuevos elementos. Sumamente importante eso. Mendeleev hizo una predicción, o sea, fue una especie de brujería ahí. Él dijo, según las propiedades y el peso atómico, aquí debería ir un elemento que tenga tal peso atómico. Entonces voy a dejar un espacio en blanco para que cuando se descubra ese elemento lo puedan organizar ahí. ¿Listo? Él predijo en función de qué, del peso atómico. Como él ya conocía el peso atómico de unos elementos, resulta que de pronto él encontraba que había unos cambios bruscos. Entonces él dijo, me falta el elemento que tenga aproximadamente este peso. Y como se va a parecer a este elemento, entonces dejaba unos espacios en blanco. Aunque no descubiertos, o incluso le puso el nombre a cada uno de estos elementos no conocidos utilizando ECA y DEB. O sea, dejó el espacio y en algunos casos dejó el nombre y todo. O sea, él dijo, aquí vamos a poner el elemento ECA o el DB, que eso realmente fue muy importante, dejar esos espacios en blanco. Mendeleev pues observó que las propiedades de los elementos se repetían periódicamente. Es por eso que la tabla periódica se conoce así, como tabla periódica de los elementos, por la periodicidad en las propiedades. Ventajas de esta propuesta o de esta tabla: permite determinar nuevas propiedades de los elementos, permite tener una idea más general de la clasificación de los elementos, predijo la existencia de nuevos elementos como el escandio, el germanio y el renio. Entonces, acá nosotros en esta imagen vemos lo que yo les mencionaba ahorita de la predicción. Él hacía el cálculo de la masa atómica del elemento que no se conocía, que en este caso es este de acá, promediando las masas de los elementos vecinos que se encontraban en cruz. Y entonces él dijo, aquí vamos a poner al ECA silicio. El ECA silicio, si no estoy mal, es el que conocemos actualmente como germanio. Pero él predijo que ese elemento lo iban a descubrir y lo iban a ubicar ahí. Y eso efectivamente sucedió. Clasificó alrededor de 63 elementos y para predecir las propiedades de los elementos que no se habían descubierto, determinó que las propiedades de los elementos que se encontraban relacionados con los elementos que los circundaban iban a permitir la identificación del elemento. O sea, él decía, aquí vamos a poner el elemento que tenga tal masa atómica y que tenga tales propiedades. En relación a quién determinaba eso, a los elementos vecinos. ¿Listo? Así era el germanio. Él entonces dijo, aquí vamos a poner el ECA silicio y resulta que ya Winkler, así se llamaba el científico, descubrió que ese elemento que Mendeleev escribió como ECA silicio, él lo descubrió, y le dio el nombre de germanio. ¿Listo? Entonces, aquí es importante reconocer que Mendeleev sentó las bases de la tabla actual y que adicional predijo
la existencia de elementos que no se habían descubierto para la época y los organizó en la tabla periódica o en su defecto dejó el espacio. ¿Listo? En 1984, se venga a ver cuánto tiempo pasó bastante tiempo, Ramsay, otro científico, descubrió un elemento muy importante que es el argón. Resulta que el argón es un gas que no reacciona, o sea, es un gas que carece de reactividad. Y ese gas no se parecía a ningún elemento de los que ya se habían descubierto. Por ende, no tenía un espacio en la tabla periódica de Mendeleev. Él, a partir del descubrimiento del argón, Ramsay, dijo o supuso que debían existir otros gases que se parecieran a él. Eso no lo hizo Mendeleev, ¿no? Lo hizo Ramsay. Y dio la idea, dijo, hay o vamos a descubrir elementos que tengan o sean similares a este señor y vamos a formar un grupo de esos elementos, ¿listo? Pero en esa época para Mendeleev todavía, como no se había conocido ningún elemento de este tipo, pues no hubo como un espacio para ellos en esa tabla. Ventaja, todos los elementos que dejó en blanco se llenaron al descubrir los elementos correspondientes. O sea, lo que él predijo se cumplió. Desventajas, el hidrógeno no tiene lugar en la tabla periódica, no tiene un lugar adecuado y eso se cumple actualmente. Si ustedes ven, si yo digo que el hidrógeno está en el grupo 1, quiere decir que él es semejante a todos los de ahí para abajo, pero eso no pasa. Si ustedes lo ven por el color, el hidrógeno se parece más a los no metales que están allá lejitos, pero resulta que el hidrógeno, por ser el elemento más pequeño, lo ubicamos en esa posición número 1. Eso viene desde Mendeleev, él lo ubicó ahí, pero no ha podido o no se ha podido ubicar en otra parte. Él quedó ahí y ya. Mendeleev, bueno, como él utilizaba el sistema de clasificación de orden creciente de masa atómica o peso atómico, hubo unos casos en los que no se cumplía esto, o sea, no daba, o sea, si yo ubicaba unos elementos según el orden de masa atómica, quedaban elementos en el mismo grupo que no tenían propiedades semejantes. Entonces, esto fue lo que dio la idea como de que había que hacer un cambio. Los metales y los no metales no siempre se encuentran claramente diferenciados. Entonces, por ejemplo, el manganeso en esta tabla periódica de Mendeleev se encontraba en el mismo grupo del cloro y resulta que nada que ver. El cloro es un no metal y el manganeso es un metal. Entonces, hubo como ciertas cositas que digamos fueron incorrectas, pero pues él hizo lo que pudo según la tecnología de la época también, ¿no? Su clasificación era incompleta, pues no incluyó a los gases nobles, lógicamente, porque el primer gas noble se descubrió en 1984 y él propuso su tabla periódica en 1869, o sea, nada que hacer. Si no se había descubierto ningún elemento con esas características, pues él cómo lo iba a incluir. Sin embargo, eso se considera como una desventaja de la tabla periódica actual, de la tabla periódica de Mendeleev. Listo. Este es el bosquejo de la tabla periódica. ¿Qué sería lo que veo? Digamos que no va en relación con la tabla actual, la parte de las series que serían los periodos. Tengo muchísimos, 12, ahora solamente son 7. Y grupos también tenía muy poquitos. Sin embargo, pues lo que les digo, él hizo lo que pudo con respecto a lo que tenía en esa época. ¿Listo? Ahora vamos bien hasta ahí con lo de Mendeleev. Me tardé bastante en este por la importancia que tiene. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahí? Si están por ahí todavía. Si están todos por ahí, no he escuchado a varios. Bueno.
Me demoro un poquito en contestar, que es que a veces intento para activar el micrófono. Gracias igual por responderme, no me dejan sola. Bueno, resulta que a partir del trabajo de Mendeleev, ya y pasado bastante tiempo, ya para 1914, viene otro personaje muy importante que es Moseley, y resulta que para esa época hay un un descubrimiento muy importante para la ciencia en general, que fue los rayos X. Resulta que gracias a los rayos X, por ejemplo, se pudo determinar la estructura de la molécula de ADN, ¿no? Pero además los rayos X nos permitió determinar algo muy importante, y es el número atómico de los elementos. Resulta que para 1914 todavía no se conocía el número atómico. Si nosotros vamos a la tabla periódica actual, ese numerito que ustedes ven acá arriba, ese número entero, ese es el número atómico. Entonces ustedes ven 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes ven, la tabla periódica actual está ordenada en función creciente de número atómico. Si ven, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 118. Entonces, eso hace a Moseley un personaje muy importante, porque determina los números atómicos de los elementos y adicional organiza la tabla periódica ya no en función creciente de peso atómico, sino en función creciente del número atómico. ¿Listo? Importante eso. Ese es el aporte de Moseley, grandísimo aporte, porque determina todos los números atómicos y adicional organiza la tabla periódica en función creciente de número atómico. Eso hace un cambio grandísimo en la tabla periódica, porque ya se asemeja ahora sí con el sistema de clasificación actual. La tabla periódica actual propuesta por Seaborg, creo, ¿sí? No, ¿sí? No, esperen, miro, sí. La tabla periódica propuesta, la tabla periódica actual, que se le atribuye de cierta manera a Seaborg, aunque no podemos decir la hizo Seaborg, porque yo diría que Moseley es, digamos que el precursor primario de la tabla periódica actual, aunque no podemos decir que Moseley, sino Mendeleev, o sea, para que vean que todos los aportes son importantes. Pero la clasificación o la forma en que se ordenan los elementos actualmente se debe a Moseley. Moseley dice eso: ya no vamos a organizar la tabla periódica por orden creciente de peso atómico, sino por orden creciente de número atómico, y aquí cambia todo un montón. Ya en 1945, Seaborg descubre los actínidos, y eso, digamos, permite complementar la tabla periódica. Cambia, ¿sí ven? Digamos, la estructura se le atribuye a Seaborg, o sea, esta forma, el croquis, digámoslo así. Y Seaborg hace un aporte grandísimo, y es el descubrimiento de la serie de los actínidos, que es esa que encontramos abajo. Ese descubrimiento y esa forma en que se estructura la tabla periódica le valió un premio Nobel de Química en 1951. Eso de verdad es bastante reciente. ¿Listo? Entonces, descripciones de la tabla periódica actual. La tabla periódica actual es de forma larga. Fue diseñada por el químico Werner, vean ahí, Werner, en base a la ley periódica de Moseley, es decir, en base en función creciente de número atómico y la configuración electrónica. Los elementos están ordenados en orden, perdón, la redundancia, en orden creciente de número atómico. La tabla actual está constituida por 7 filas o periodos. A los 3 primeros periodos se les denominan cortos, el cuarto y el quinto se denominan largos, y los restantes extra largos. Eso se hace evidente acá, ¿no? El 1 y el 2 son cortos, el 3 y el cuarto creo que eran largos.
No, el 1, el 2 y el 3 son cortos, el cuarto y el quinto son largos y el sexto y séptimo serían extra largos, así se les conoce también. La tabla periódica actual pues presenta 18 columnas que constituyen 16 grupos o familias que se ordenan en 8 grupos de A y 8 grupos de B, como ustedes lo ven acá. Entonces acá está la notación de grupos utilizando los números romanos. Aquí me comí esta partecita, aquí es 8A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Listo. Elementos del grupo A. Por ahí sonó algo raro. Ay, no. Listo. ¿Cuáles son los elementos del grupo A? Ustedes los ven acá. Son estos de acá, y de ahí me salto acá. Los elementos del grupo A se les conoce como elementos principales o representativos. ¿Listo? Así se le conoce, digamos, en general a todos los elementos que encontramos en la serie de los A. Vuelvo y les subrayo acá. Estos y estos se les conoce como elementos representativos, así se le conoce, o principales. La configuración electrónica de sus átomos neutros terminan en los subniveles S o P. Importante, cuando nosotros hagamos configuración electrónica, que es la forma, digamos, de determinar la cantidad de electrones que hay en un átomo, vamos a hablar de unos niveles de energía, de unos niveles y unos subniveles de energía. Con respecto a los subniveles, tenemos 4 tipos: subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Los del grupo A, si ustedes ven, la configuración electrónica va a terminar en S para esta primera serie y para esta última serie va a terminar en P. Ahora, los elementos del grupo B están constituidos por los elementos de transición, que son estos de acá, y los elementos de transición interna, que son los de abajo, ¿sí? Esos elementos de transición y transición interna corresponden respectivamente, o sus configuraciones electrónicas terminan respectivamente en D y en F. ¿Listo? Esto es importante conocerlo, así no vayamos a ver configuración. Entonces, la configuración es muy importante porque predice muchas de las propiedades electrónicas de los elementos y me da una idea de eso, de cómo se organiza el átomo ya a nivel interno, cómo se organizan sus partículas. ¿Listo? Preguntas acá con esta partecita de los grupos A y B. Sí, profe. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí? Yo los miro a ver No, si están. profe, hasta ahí todo claro. Gracias, Patricia. Espero pues los demás tampoco tengan dudas. Listo. Ahora, los elementos, o bueno, acá yo les presento en el documento unas tablitas de los elementos representativos, perdón, de todos los elementos según la clasificación que acabamos de ver. Los elementos del grupo A, que se denominan elementos representativos, y luego los elementos del grupo B. Entonces ustedes aquí van a ver el grupo en las dos notaciones, en número entero y número romano. ¿Listo? El nombre del grupo y los elementos que pertenecen a ese grupo. Entonces, grupo 1A, metales alcalinos, y están estos elementos de acá. Grupo 2A, metales alcalino-térreos, y están estos señores de acá. Listo, que eso ya se los mostré ahorita. Metales alcalinos. Bueno, todos estos son metales. ¿Sí ve que arriba dice metales? Entonces, metales alcalinos, metales alcalino-térreos. Seguimos con el grupo 13A,
13 o 3A, perdón. El 3A es este señor de acá, que es el grupo 13. Es toda esta columna, ¿no? Esta. Recordemos que los grupos son las columnas. Ese grupo 13 se llama la familia del boro o los térreos y encontramos estos elementos. ¿Listo? 13 o 3A es lo mismo. Ahora, el grupo 14 o 4A se le llama familia del carbono, que vendrían a ser estos: carbono, silicio, germanio. Listo, que ustedes lo ven ahí. Siguiente, 15 o 5A, familia del nitrógeno. Lo mismo. Estos de acá: nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. ¿Listo? Grupo 16 o grupo 6A, familia de los anfígenos, que es la del oxígeno. Entonces aquí, oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio y livermorio. ¿Listo? Y así sucesivamente. Grupo 17 grupo 10. Bueno, aquí nos saltaron. Aquí yo, sin querer, queriendo, les moché una parte importante y es el grupo de los halógenos. Esta columna o el grupo 17 o grupo 7A, para que ustedes lo tengan presente, es el grupo de los halógenos, que pertenece flúor, cloro, bromo, yodo, astato y tenesio. Esto no sé por qué lo omití sin querer en la clasificación. Porque este no es el 17, este es el 18. Aquí está mal, es que la tabla está mal. El grupo 18, 8A, es este, que es el de los gases nobles. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y si quieren anótenlo en sus cuadernos, el grupo 17 o 7A es el grupo de los halógenos y el grupo 18 o grupo 8A es el grupo de los gases nobles. ¿Listo? Que todos estos son gases nobles, es que esa tabla ahí está mal hechita, porque está toda separada, toda cortada. Listo. Con respecto a los elementos del grupo B, ustedes van a ver exactamente lo mismo que vimos ahorita. Entonces, para el grupo 3A, 3B, tenemos que sería este. Tenemos escandio, itrio, lantano, estos de acá, cerio, ¿sí ven? Ahí están esos elementos. Grupo 3, véanlo, grupo 3 o 3A. Y así sucesivamente, ustedes van a las tablas y en las tablas van a encontrar el nombre de los grupos. ¿Listo? En ese mismo grupo 3 vamos a encontrar las tierras raras. Y así, ustedes van y buscan el grupo que quieran saber, bueno, el elemento que quieran saber, determinan primero a qué grupo pertenece y luego van a la tabla y ubican el nombre del grupo como tal. ¿Listo? Listo. Con respecto a los nombres, los elementos químicos se representan por símbolos químicos, los cuales son signos abreviados que se utilizan para identificarlos y provienen de los nombres de los elementos. Los nombres de los elementos se relacionan con nombres de planetas, científicos, lugares. Algunos hacen referencia a la mitología, otros a características de los mismos elementos. O sea, los nombres, de dónde vienen esos nombres, tienen muchas, digamos, fuentes de origen. ¿Listo? Depende de eso, del lugar de donde fueron descubiertos, del científico que los descubrió, de la mamá del científico, bueno, en fin. Los símbolos en su mayoría derivan del nombre del elemento, pero en latín o en griego. ¿Listo? Por eso algunos, porque uno dice oxígeno O, hidrógeno H, sodio SO, no. Resulta que eso se da porque el nombre ni siquiera viene del inglés, sino del latín. O sea, la raíz de eso viene del latín. Cada símbolo se escribe en letra mayúscula inicial para diferenciar los elementos cuyo símbolo químico comienza por la misma letra y se agrega al lado derecho la otra letra en
una letra minúscula. O sea, fue un poco confuso lo que acabé de leer. Ustedes los símbolos los van a identificar así. Si son de una sola letra, como el hidrógeno, el boro, el carbono, esa letra siempre debe ir en mayúscula. Los que son de dos, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Los que son de tres, que ya esa notación no se utiliza porque antes ustedes encontraban elementos de tres letras, pues la primera mayúscula y las otras tres en minúscula. ¿Listo? Esa es una forma importante o una forma fácil de diferenciar a los elementos. Porque si yo les escribo, no sé, por ejemplo, H, O, la H mayúscula y la O minúscula, uno llegaría a pensar que es un solo elemento, pero resulta que yo estoy hablando de dos, de hidrógeno y oxígeno. Entonces es importante que la notación la hagamos bien hecha, ¿no? Que la forma en que escribamos los símbolos sea de una manera asertiva. Si es de una letra, mayúscula la letra. Si es de dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula, ¿listo? Me regalan 5 segunditos. Ya vuelvo, no se me vayan. Bueno, profe. Perdón, ya volví. Qué pena con ustedes. Era una emergencia. Listo. Entonces nosotros identificamos, ¿sí me están escuchando otra vez? Sí, señora. Sí, Sí, señora. profe. Nosotros entonces para identificar, o nosotros, o los símbolos mejor, se asignaron así, ¿no? Entonces, utilizando, si es de una sola letra, la letra en mayúscula, y si es de dos, la primera mayúscula y la segunda minúscula. ¿Listo? Bueno, aquí nos dan algunos ejemplos de los nombres, de la anotación que yo les hablaba. Por ejemplo, la palabra o el nombre del nitrógeno proviene del griego nitrum. El sodio, su nombre en latín es natrium, por eso su símbolo es Na, no SO. El neón, griego neos. Mercurio, en honor al planeta, proviene del griego hidrargyros, por eso el símbolo es HG. Entonces es importante eso, ¿no? El símbolo o sea, va directamente relacionado con el nombre, pero como el nombre viene del latín o del griego, por eso nosotros no, digamos, no vamos a relacionarlo en español muy fácilmente, ¿no? Hay elementos fáciles de identificar y de aprender, y hay otros que no, porque nada que ver con el nombre, pero tiene que ver con eso. Por ejemplo, el vanadio, vean, proviene de vanadis, diosa escandinava de una diosa, por eso el símbolo es B. Y así. Listo. Con respecto a, bueno, con esto cerraríamos el temita de la tabla periódica, de la historia y evolución de la tabla periódica. Para el primer punto me dice complete la siguiente ficha con cada uno de los aportes que condujeron al desarrollo de la tabla periódica actual. En realidad ustedes pueden hacer 7 fichas porque fueron como 7 propuestas. Voy a volver a recapitular. La primera propuesta es la de Dalton, la segunda es la de Berzelius, la tercera es la de Dobereiner, cuarta Chancortois, quinta Newland, sexta Mendeleev,
séptima Moseley, octava Seabor. Son 8 propuestas o 8 aportes importantes que condujeron, perdón, al desarrollo de la tabla periódica actual. Hay que hacer como 8 fichitas, ¿listo? Que es lo importante. Representante de la teoría, pues cuál fue el personaje que la propuso y en qué fecha. Fundamento, el criterio de clasificación que utilizó, que es en lo que yo les hice mucho énfasis hoy. Si la hizo en función de peso atómico creciente, en función de número atómico, ¿cuál fue el criterio que él utilizó? Justificación o explicación, pues qué fue lo que hizo. Propuso un modelo en el que agrupaba los elementos por 3 y determinaba los pesos atómicos según la media de los elementos de los extremos. Ahí estoy hablando de las tríadas de Dobreiner, ¿no? Entonces, eso con respecto a este punto. ¿Estamos claros ahí con ese punto? Sí, profe. O sea, ahí no haríamos, digamos, una sola tabla, sino haríamos, por decirlo, 7. Sí, sí, Ok. 7 dijimos 8. Bueno, sí, mejor, por separado. ¿Listo? Una Vale. por cada aporte. Aquí pues ya vienen preguntitas con respecto pues a lo que vimos. Igual ahí tienen la información teórica en que se diferencian las tríadas de las octavas. Mendeleev ordenó los elementos por sus números atómicos. ¿Será eso falso o verdadero? ¿Cuál fue el experimento que utilizó Moseley para proponer su tabla periódica? Viene el ejercicio de las octavas de Newland que ya hicimos ahorita en clase. Acá van a dibujar el croquis de la tabla periódica y van a colorear los grupos que les indican acá con los colores que les dicen. Entonces, los metales alcalinos los van a identificar y los van a colorear de azul. ¿Listo? Y así van mirando cada uno. Recuerden que en la tabla periódica que les envié, están ya diferenciados por colorcitos para que les quede más fácil. Para el punto 7, les dan unos elementos y ustedes van a extraer o van a utilizar la tabla periódica para extraer la información. Para cada elemento van a escribir el símbolo, el grupo, hay 2 casillas. ¿Por qué? Porque van a hacer las 2 notaciones. Es decir, el grupo en número entero, que sería de 1 a 18, o el grupo en número romano, si es 1A, 2A. Recuerden que eso está acá arriba, ¿sí ven? Acá están las 2 notaciones. Recuerden corregir acá esto. Los gases nobles son del 8A, pero no el 17, sino el 18. El grupo 17 o 7A son los halógenos, que eso está mal en esa tabla. Listo, grupo, entonces hacen las 2 notaciones, el número entero y el número romano. La familia, pues el nombre de la familia lo obtienen también de las tablas. Aquí están los nombres. Periodo, también ya saben que va de 1 a 7. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí algo importante. Van a poner un asterisco dependiendo si es un metal, un no metal o un metaloide. ¿Listo? Para eso utilicen la tabla periódica interactiva. Vean, todos estos que estoy señalando acá son metales. Es decir, los alcalinos son metales alcalinos térreos. Todos estos son metales. Y los de acá son no metales. Estos semimetales son los mismos metaloides. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir. Metales, metaloides o semimetales y no metales. ¿Listo? Y ya con eso finalizaríamos la actividad de esta guía. ¿Preguntas con la actividad? No, profe, todo claro. Listo, entonces acá importante, Claro. dime, Que dime. sí, profe, todo está claro. Ah, vale, gracias. Entonces acá es importante este puntico, recuerden que son como hacer una fichita por cada aporte, contamos 7 o 8, ay, no me acuerdo, creo que 7, 7. ¿Qué otra cosita les iba a decir yo? No se les olvide la guía pasada.
Creo que solamente he recibido, de una vez les voy a mostrar qué trabajitos he recibido. El de Marjorie, el de Patricia, el trabajo de María José y el trabajo de Sandra. No he recibido más trabajos. Recuerden que la idea es que máximo se tarden 8 días con cada guía. O sea, que no dejen acumular, porque si dejan acumular, pues el problema en realidad es para ustedes más adelante. Entonces, eso es como lo que quería como recordarles, el temita ¿de qué? El temita de las guías, de entregar las guías puntual, perdón. Yo ya les dejé compartir pantalla Sí, Sí, señor. señora. hace rato, o hasta ahorita. Después de que nos mostraste lo del correo de quienes habíamos enviado. Ah, listo. Yo pensaba, no sé si les dejé compartir o no. Listo. Uy, perdón, que algo sonó por ahí. Les iba a proyectar como 2 videitos como para finalizar el tema, pero no sé si nos alcance el tiempo, no creo. Bueno, yo creo que sería todo por hoy, porque no nos da el tiempito. Yo creo que la próxima clase vemos los 2 videitos que les iba a mostrar y de pronto hacemos una actividad si el tiempo nos da, que tenía por ahí una actividad preparada. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la asistencia a la clase de hoy. No dejen acumular las guías y que les vaya muy bien. Bien, cualquier cosita me escriben por WhatsApp. ¿Listo? Si tienen alguna duda. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Profe, Igualmente. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, A profe. Feliz ustedes, noche. muchísimas gracias. Feliz noche, compañeros. Gracias, lo mismo, compañeros.